Siguiendo con el diagrama de clasificación de técnicas que habíamos visto, ya tenemos estudiadas las que se refieren a técnicas que se basan en la utilización de colorantes, es decir, las que son coloraciones propiamente dichas. Ahora vamos a ver las técnicas histoquímicas. Recordemos que las técnicas histoquímicas son aquellas que se basan en una reacción química entre el reactivo o un reactivo cualquiera y ciertas sustancias del tejido, obteniendo un producto insoluble coloreado. Es decir, estas técnicas no utilizan colorantes. Un ejemplo de estas técnicas es la técnica de Paz. La sigla Paz, recordemos que es periódica cis-Schiff, y la H de hematoxilina. Otros ejemplos de técnicas histoquímicas son, por ejemplo, el PERLS, donde utilizamos una sal, el ferrocianuro de potasio, que reacciona con el hierro del tejido, dando como resultado ferrocianuro férrico, que es un insoluble de color azul de Prusia. La técnica de Paz consiste de estos pasos. Bueno, primero parafinamos obviamente, luego un paso con ácido periódico, se lava, se deja actuar el reactivo de Schiff, luego un lavado de 10 minutos, una coloración nuclear, su virado correspondiente, y se deshidrata y se monta normalmente. La mucosustancia neutra y los ácidos siálicos se colorean de rojo a magenta. También podemos observar este color, membranas basales, por su contenido en carbohidratos, glándulas mucosas, y los núcleos violetas o azul violeta debido a la hematoxilina. Vamos a ver, en esta técnica tenemos estos dos pasos que serían los a analizar, digamos. Pasemos entonces a los fundamentos de esta técnica. Primer paso entonces a estudiar es el tratamiento con ácido periódico. Aquí se trata de realizar una oxidación, pero es una oxidación controlada. ¿Ya? El ácido periódico va a actuar frente a los grupos oxidrilo que están unidos a carbonos contiguos. A esos grupos los denominamos grupos glicol. Como producto de esta oxidación, la cadena se rompe aquí entre los dos carbonos y se forman dos grupos aldehídos. Pero, ¿qué sucede si esta oxidación continúa? O bien continúa en el tiempo, o bien usamos oxidantes más fuertes. Esta reacción no va a terminar aquí, sino que se va a completar la oxidación y vamos a obtener grupos carboxilo. En este caso, esos grupos carboxilo no reaccionan con el reactivo de Schiff, por lo tanto, nosotros no queremos que suceda esto. Nosotros queremos detener la oxidación cuando se forman los grupos aldehído y no más allá de eso. Ahora bien, grupos glicol vamos a encontrar en todo tipo de glúcidos, pero ¿son todos esos grupos glicol factibles de oxidarse con el ácido periódico? La respuesta es no. Aquí tenemos un residuo de glucosaminoglucano o proteoglucano, donde vemos que hay oxidrilos en carbonos contiguos. Pero estos oxidrilos no son factibles, es decir, no pueden oxidarse con el ácido periódico. ¿Por qué? Porque tenemos estos grupos nitrogenados en este tipo de mucosustancia
que impiden que se produzca esa oxidación. Ejercen lo que se denomina un impedimento estérico. Entonces, este grupo glicol quedaría igual, digamos, inalterado frente a tratamiento con ácido periódico. La mucosustancia entonces que no se va a ver afectada son los glucosaminoglucanos, ácidos urónicos, acetilhexosaminas sulfatadas o no. Es decir, grupos funcionales pertenecientes a este tipo de mucosustancia son un impedimento estérico para la oxidación con el ácido periódico de esos grupos OH. Es decir, no permiten acercarse a la molécula de ácido periódico para reaccionar con esos grupos OH. Otros grupos que también se oxidan con el ácido periódico son, como en este caso, los grupos OH y amino en carbonos contiguos. Así normalmente se los denomina 1-hidroxidosamino. El resultado de la oxidación con ácido periódico de esos grupos también va a ser la ruptura de la cadena con la aparición de los grupos aldehídos. Otras sustancias que también son factibles a la oxidación son los ácidos siálicos, que tenemos representado ahí en esta estructura de la derecha. ¿Qué es lo que pasa con el ácido siálico? Si bien tenemos esta misma estructura de amida, que es la misma, es decir, una N-acetil, un grupo, este grupo oficiaba de impedimento estérico en los glucosaminoglucanos y proteoglucanos que mencionamos antes. Pero ¿qué pasa? Este radical que está aquí desarrollado queda muy lejos, digamos, de este grupo. Por lo tanto, ese grupo no va a ser ningún impedimento para que se produzca la oxidación de estos oxidrilos. Por lo tanto, en los ácidos siálicos va a haber una oxidación de grupos glicol con aparición de grupos aldehídos y por lo tanto van a ser positivos al paso. Bien, ya vimos lo que sucede durante la oxidación. Vamos a ver ahora qué sucede en el paso en que hacemos actuar el reactivo de Schiff. Recordemos que el reactivo de Schiff está formado por fucsina básica, metabisulfito de sodio, ácido clorhídrico y agua. Cuando nosotros lo preparamos, esa fucsina básica, que en origen es un colorante, va a sufrir una reducción y se va a formar esta otra molécula, que ahí denominamos reactivo de Schiff, que es una molécula incolora. ¿Qué pasa cuando esa molécula incolora reacciona con los grupos aldehídos? Se forma este otro compuesto que vemos aquí, que este compuesto sí es coloreado y tiene un color característico rojo magenta. Solamente para hacer un poco de hincapié en esto, aquí tenemos a la izquierda la molécula de fucsina básica y a la derecha ese compuesto coloreado rojo magenta que se forma luego de actuar con los aldehídos. Como vemos, no tiene nada que ver, es decir, hay sí un núcleo central similar en la molécula, pero vemos que los sustituyentes son bien diferentes en una y otra molécula.
En cuanto a los baños que se hacen luego del reactivo de Schiff, en literatura un poco antigua hablan de restituir o ayudar a formarse esos grupos sulfurosos que se forman, etcétera. Digamos que en la bibliografía más actualizada hablan simplemente de eliminar bien el reactivo de Schiff, y hay autores que sí recomiendan los baños sulfurosos, como antiguamente o como inicialmente estaban indicados en la técnica de Paz, porque se elimina más fácil el reactivo de esa manera. Igualmente con agua se elimina muy fácil, por lo que no es necesario que hagamos los baños sulfurosos. Esto no es un fundamento, sino una apreciación en cuanto a la coloración nuclear. Al haber una oxidación en esta técnica, vamos a encontrar o van a aparecer bastantes grupos catiónicos como resultado de esa oxidación en las histonas en el núcleo. Por lo tanto, la coloración con hematoxilina se puede reducir hasta a la mitad del tiempo y vamos a lograr la misma intensidad. ¿Cómo hacemos para que sea selectiva esta técnica para mucosustancia neutra? Como vimos, los ácidos siálicos se colorean también. Por lo tanto, podemos eliminarlos, podemos extraerlos. ¿Cómo? Mediante una hidrólisis ácida o mediante una digestión enzimática. Estos métodos los vamos a ver en el libro que se encuentra en esta misma unidad a continuación de este video. Otra manera es combinarlo con Alcian Blue. Al hacer primero un Alcian Blue, los ácidos siálicos se van a colorear con este y luego entonces no se van a colorear con la técnica de Paz. Por lo tanto, es otra manera de hacer más selectiva esta técnica para mucosustancia. En cuanto a aplicaciones, la detección de mucosustancia neutra, hay varias patologías, varios tumores mucosecretantes que implican un aumento de esta mucosustancia. Hay tumores de colon, por ejemplo, que tienen como característica la secreción de ácidos siálicos de distintos tipos. Podemos llegar a hacer un PAS que sea para ácidos siálicos exclusivamente. También podemos usarlos para demostración de hongos, para demostración de membrana basal. Aquí se colorea muy poco porque es bastante fina la membrana y la cantidad de carbohidratos que tiene tampoco es mucha. No sería el método de elección, pero sí se puede colorear, sobre todo cuando hay engrosamiento debido a alguna patología. Aquí tenemos 3 ejemplos. El de arriba de coloración de mucosa gástrica. Aquí vemos un carcinoma gástrico que tiene, vemos una gran cantidad anormal, de mucosustancia neutra. Y un ejemplo de microorganismos. Aquí son candidiasis, es una candidiasis demostrada con la técnica de Paz.